Híjole, qué coincidencias tiene la vida, el destino. 19 de septiembre, 37 años después del sismo de 1985, 5 años después del de 2017, 46 minutos más tarde de que sonaran los altavoces por el simulacro, volvió a temblar este día a las 13:05. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Aquí un poco meneado, pero como todos. Movido, ¿no? Este lunes. Stephanie Enaro. Stephanie, ¿cómo te va? Estoy, que ya es ganancia, Manuel. Pues sí, a estas alturas. Sí, Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Buen Sergio, Stephanie, un placer, como siempre. Muy buenas noches, gracias a los tres. Sergio, 19 de septiembre. Otra vez 19 de septiembre. Extremadamente improbable. Le pregunté a un físico amigo mío, a José Luis Mateos, el doctor José Luis Mateos, que es especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM. Oye, ¿qué probabilidad hay de que tiemble 3 veces con sismos superiores a 7 grados en la misma fecha? Rápidamente me hizo un cálculo y me dijo 1 en 133,000. 133,000 y tantos. Se hizo una discusión incluso en Twitter sobre este tema, pero realmente es muy improbable. Ahora, pues los sismos realmente no se pueden predecir, no sabemos realmente cuál es el momento en que se provoca un sismo, es simplemente una casualidad, sí. Eso sí lo sabemos. Pero son estos tres y podríamos tener otro. Y 2 sismos el 7 de septiembre. También, 7 y 19. ¿Qué pasa con septiembre? Yo por lo pronto podría proponer que eliminemos los simulacros, ¿no? Simplemente tengamos preparados los sistemas de emergencia. Son minutos de diferencia entre el simulacro y el sismo. Pero más allá de... Podemos eliminar los 7 y los 19 de septiembre. No demos ideas, Pero más allá de eso, yo creo que hay algo que me parece que es importante. A ver, el del 85 fue el sismo, por lo menos yo, más fuerte que he sentido en mi vida. Fue brutal, también. La destrucción fue brutal, la cantidad de muertos. La forma en que le pegó a la Ciudad de México, sí, y fue, por lo menos 10,000 muertos en México. Imágenes que uno estaba reporteando que eran brutales, ¿no? En el IMSS, en el campo de béisbol del IMSS, que los cadáveres eran brutales. Después el del 17 también fue muy duro, pero con daños mucho menores que los del... Y prácticamente no podemos decir que hubo saldo blanco, pero sí la cantidad de daño fue mucho menor, vidas humanas también mucho menor, considerando la magnitud 7. Entonces algo debemos haber estado haciendo bien como sociedad y como país en el tema de sismos, en el tema de construcciones, para que los daños se hayan reducido. No estamos bien en recuperar los edificios. A ver, desde el 17 hasta ahora solamente el 85% de las viviendas, hay gente del 85 que nunca recuperó sus viviendas o sus bienes, pero algo debemos estar haciendo bien en todas estas etapas para que la ciudad, por lo menos la ciudad, resista mucho mejor. Aunque los geólogos te dicen, yo también creo que tenemos mejores códigos de construcción, pero los geólogos te dicen que cada sismo es diferente, que las oleadas son distintas, que hay resonancias distintas, que hay ciertos sismos que en ciertas zonas tienen una resonancia tal que tiran casi cualquier edificio y hay otros que no, a pesar de que sean de magnitud inferior o superior. Es interesante cuando ya te metes a ver la literatura especializada en sismos, ¿cómo puede ser diferente cada sismo independientemente de la magnitud? Bueno, a Puerto Príncipe, en Haití, la destruyó un sismo de 6 de magnitud. Pero, en cambio, aquí resistimos de 0. También destruye la memoria colectiva. No existe, claro. Porque no solamente es el sismo de hoy. A ver, el sismo más fuerte del que yo me acuerdo es el 2017. Para mí es el primero que se viene a la memoria. A ver, soy hija del temblor del 85, no me acuerdo, pero a mí el 2017 sí me marcó. Y después el del año pasado, ¿no? Que fue en Guerrero, y lo primero que pasó cuando tembló hoy, se me vinieron los recuerdos de esos 2 sismos y me puse hasta pálida y sí me tardé un tiempo en calmarme. Yo creo que eso nos pasó a muchos. Entonces hay que notar la memoria que tenemos los mexicanos con los sismos, porque tenemos una historia. Y unas heridas que no han cerrado, y que se abren cada que tiembla poco más. Y puede llegar a salir lo mejor de nuestra sociedad como lo peor. Las muestras de solidaridad que se han dado de los sismos han sido impresionantes. Sí, es el contraste. Sí, pero, a ver, yo creo que referente a lo que dices, el 85
como sociedad fue una ruptura. Provocó no solamente un movimiento telúrico, sino un divorcio con el gobierno. Claro, un divorcio claro. brutal. ¿Cómo se construía con la corrupción? Y la distancia que tuvo el presidente, por las razones que sea, hay muchos debates sobre eso, pero la distancia que tuvo el presidente de la Madrid en la reacción sobre los sismos, eso, y bueno, no podemos explicar lo que ocurrió en la elección del 88 sin el sismo del 85. El del 17 fue diferente, pero así todo incluso provocó una distancia entre el gobierno de Miguel Mancera y la ciudadanía que también es indudable. Yo no sé, este sismo no ocurrirá lo mismo, porque los daños fueron mucho menores. A pesar del Alguien diría que hasta el presidente López Obrador tiene suerte hasta para eso. Hasta para Oye, pues, y ahora, ¿qué tanto hemos aprendido, no solamente en términos de la construcción y de las normas, sino de la cultura de la protección civil? Porque a final de cuentas estamos ya todos, distintas generaciones, pero todos familiarizados con los sismos. Sabemos qué hacer, y eso es importante. Sabemos todos cuál es nuestro punto de reunión, a dónde tenemos que ir, cuál es el punto de nuestra casa, de nuestro edificio, que supuestamente es más seguro. Sabemos qué hacer dependiendo dónde estemos. Yo sabía qué hacer, aquí estaba en TV Azteca esta mañana o este mediodía cuando fue el sismo, pero unos minutos antes había sido el simulacro y la gente había hecho pues el simulacro, apenas estaba regresando y empieza a sonar la alarma y tuvieron que decir, como ocurrió en 2017, cuidado, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro. Yo no me la creía, era de no creerse, de verdad era de no creerse. Yo pensaba que era simulacro hasta que salí a la calle y empecé a ver cómo se movían los postes de luz. Y dije, ay, sí está pasando y en la misma fecha. La misma fecha. Pero las normas de construcción yo creo que han avanzado. Sí, han mejorado muchísimo. Los edificios que tienen daños, lo estaba viendo la lista de los 20, 25 edificios que tienen daños, ninguno es un edificio nuevo, son la mayoría del centro histórico, de la delegación de la alcaldía Cuauhtémoc, y edificios ya muy antiguos. Ningún edificio nuevo resultó con daños graves. Entonces, si no hay corrupción, porque ocurre también corrupción en la edificación, estamos viendo que eso sí aporta a la sociedad y eso transforma algunas cosas y disminuye las tragedias. Claro. Lo del 85, la cantidad de asumiendo, como dice Sergio, que cada sismo es diferente, la destrucción fue brutal de muchos edificios que simplemente no cumplieron. Vienen de ese sismo, el de 85. Me tocó rescatar, cargar a mi esposa 7 pisos en un hospital destruido porque la habían operado el día anterior de apendicitis. Su padre vivía en el multifamiliar Juárez, se cayó la mitad y se quedaron el padre y la hermana de 80 y tantos años, los dos viendo cómo se había caído el edificio. Después un muchacho subió y rescató a la señora de 80 y tantos años, la bajó, después se fue, no le pudieron dar ni las gracias. Las historias humanas del de 85 para mí fueron y nos demuestra que no somos nada. En el 2017 a mí lo que me marcó era que era uno tras otro, tras otro, tras otro. Decía, es que en cualquier momento puede pasar. Te quitaba la calma, la paz mental. Nunca se me va a olvidar ver una ciudad fantasma, una ciudad desértica. Y a partir de ahí, los sismos me empezaron a poner nerviosa. Antes me tocaban sismos suavecitos, yo nada más respiraba tranquila y no me pasaba nada. En cambio, veía a mi mamá que se ponía histérica y yo decía, qué exagerada. Ahora entiendo por qué. Ahora yo me pongo igual o peor porque ya significa algo para mí. Claro. Tenemos una memoria y eso es bueno porque vamos aprendiendo cómo, igual que, acuérdate del huracán Gilberto en Cancún. Cuando llegó el huracán Gilberto, la mayor parte de quienes vivían en Cancún no habían vivido nunca un huracán porque era población nueva. ¿Y cuál es la cultura que hoy tenemos de huracanes en Quintana Roo? Es impresionante, todos saben qué hacer. Ahora, hablamos de normas de construcción, se han mejorado, digamos, los procedimientos. Si se abate la corrupción, se abaten también los daños materiales y, por supuesto, se salvan vidas. Hablamos también de la cultura de protección civil. ¿Qué decir de la comunicación? Porque, claro, eran otros tiempos, eran otras las dinámicas informativas, pero lo de 1985 termina siendo un desastre para el gobierno, para el régimen de Miguel de la Madrid. Y hoy veíamos al presidente López Obrador pues prácticamente compartir cada llamada que hacía con gobernadores, con gobernadoras, con la jefa de gobierno, es decir, informando al momento. No sabíamos todavía la magnitud. Es un gran comunicador el presidente López Obrador, ha sabido cómo reaccionar, hoy lo hizo muy bien, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien.
Y a ver, yo en alguna oportunidad entrevisté al ya era expresidente Miguel de la Madrid sobre varios temas, pero particularmente el tema del 85. A ver, ¿qué te dijo? No, a mí me dijo, bueno, a ver si les dijo lo mismo. Estuvimos haciendo lo que tenía que hacer, me reuní con el ejército, pusimos el plan de N3, hicimos las cosas, me comuniqué, pero la gente nunca se enteró, claro, esa es la diferencia, ¿no? Y la verdad, tanto en 17 como ahora sí se vio, más ahora, quizás porque los daños fueron menores, hay que reconocerlo, a un gobierno que está actuando. En el C5 ya estaba todo el mundo. Ya estaban ahí. Fíjate, ahí es donde sobresale nuestro ejército, porque es un ejército que se ha lucido para rescatar a la población de desastres naturales. Por eso tiene también tan buena aprobación. ¿A ti qué te decía de la Madrid? Más o menos de la Madrid me dijo lo mismo, pero una cosa más, porque yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no salió? Me dice, yo pensé que si yo salía a las zonas de rescate y todo, iba a entorpecer, iba a costar vidas, y por eso no salí, porque yo no quería, de hecho, ser un motivo de obstáculo para que la gente pudiera ser rescatada, por eso no salí. ¿Sabes qué? Me pareció muy razonable, pero políticamente le costó, claro, sí, muchísimo. Pero es lo que hacían los presidentes antes. Entonces el presidente no salía, ¿no? Se quedaba en sus oficinas y desde ahí trabajaba, y no se termina de comprender que a veces es un error del propio presidente López Obrador en ocasiones ante algunos desastres naturales, que la gente quiere ver al mandatario en el lugar de los hechos, como nos quiere ver a los periodistas en el lugar de los hechos para que le informes, quiere ver a los mandatarios. Recuerda las críticas al presidente López Obrador cuando sobrevoló Tabasco en las inundaciones, en lugar de estar allá abajo, y además dijo, bueno, es que yo no me voy a tomar la foto en el agua como Calderón o como Peña Nieto, pero yo creo que a veces sí se necesita. Pues sí. Sí, porque te acerca, te genera otro tipo de contacto, relación con la gente. Claro, totalmente, y eso es lo que se necesita. Y yo creo que este sismo nos deja ver en retrospectiva qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, pero sobre todo que hoy podemos estar aquí platicando lo que pasó, tranquilos, sin ninguna casualidad, y eso habla de cómo ha cambiado México. Un sismo de 7.7, que no es cualquier cosa. Bueno, el destino es canijo, ¿no? Entonces, eso, así. Pero hay otro tema, ahora que hablabas de comunicación, que me parece importante, que es los medios de comunicación también hemos evolucionado. Claro, hemos evolucionado. El shock yo comenzaba a reportear en el 85, estaba muy... Pero el papel que tuvo, por ejemplo, Sabludowski en aquel momento fue importantísimo. El papel que tuvo, hoy estaba viendo, me enviaban distintas imágenes del papel que jugó Imevisión, entonces fue importantísimo. Entonces hemos aprendido también. Esta es una carrera de aprendido. Porque sabemos